Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 29 de Fútbol para Crecer en este jueves 24 de septiembre 2020. Hoy programón. ¿Por qué? Porque tenemos la final que se disputó hoy en Hungría entre el campeón de la Europa League y el último campeón de Champions, el Bayern Múnich y el Sevilla, con el Doberman de Quilmes, Lucas Ocampo. Partidazo. Antes de iniciar dándoles las formaciones de los equipos, nos pareció importante destacar que los de Hans-Dieter Flick, el Bayern Múnich, no pierde hace 31 partidos. Y los de Julen Lopetegui, desde hace 21 encuentros que no saben lo que es irse con 0 puntos del campo de juego. Ahora sí, vamos a los equipos, a las formaciones, a la formación táctica y a los nombres que integran estas formaciones. Iniciamos con los del Bayern Múnich. En el arco, Neuer, línea de 4, con Pavard de marcador derecho, Schul y Alaba de centrales, Lucas Hernández, el marcador lateral izquierdo. Para la formación del Bayern, recordemos que va con el 1-4-2-3-1 que tantos resultados le ha dado. Los dos volantes de contención, el derecho Kimmich, el izquierdo Goretzka. Los tres volantes barra delanteros, Gnabry, Müller y Sané. Y delante de Müller, Lewandowski, el polaco. Goleador de Bundesliga, bueno, qué decir de Lewandowski. Vamos con la formación de Julen Lopetegui, con el 4-3-3, 1-4-3-3, con Bono en el arco, Navas de marcador derecho, Koundé y Diego Carlos los centrales, Escudero el lateral marcador izquierdo. Los tres volantes, Jordan de derecha, Fernando como volante central y Rakitic, proveniente del Barcelona, que bueno, ya está en las filas del Sevilla, de volante izquierdo. Y arriba, Suso por derecha, De Jong con la número 9 y Lucas, el Doberman Ocampos con la número 5. Antes de entrar en los detalles del partido, queremos mencionar que acá hubo un duelo muy, pero muy interesante entre ambos técnicos. Uno con jugadores que viene trabajando de hace rato y el otro con jugadores que le han dado todo por la táctica que empleó, por cómo los dispuso dentro del campo de juego, por el trabajo que hacen en los entrenamientos, por el nivel de cada uno de esos jugadores. De antemano, el que seguía por los resultados dice: este partido va a ser fácil para el Bayern. Si seguimos los antecedentes que viene de traer el Sevilla, cómo juega, cómo amaña los partidos, cómo los cierra, cómo los hace jugar dentro de su estrategia, no era un partido fácil para el Bayern. De hecho, es un partido que se definió con detalles, con pequeños detalles. Vamos a parte de esos detalles, a dar punto por punto los detalles. El Bayern en la estadística general del partido tuvo el 61% de posesión de balón, mientras que el Sevilla el 39%. Ahora, cuando el Bayern tomaba el balón en las salidas de arco propio, ahí se le iban como tigres a la presa los jugadores del Sevilla, precisamente para generar que salgan jugando de abajo y enseguida ahogar y buscar el error en segundos, terceros pases por parte del Bayern. Esto fue sistemático, pero para hacer esto a lo largo de todo el partido hay que tener un estado físico superlativo. De lo que venimos viendo hasta acá,
el único equipo que le dio batalla físicamente a un super equipo fue el Leeds del señor Bielsa, que a nuestro entender físicamente está arriba de todos los equipos top de Europa, físicamente. Después, lógicamente, los nombres, la técnica de los jugadores son los que terminan definiendo los partidos. Y los detalles, como bien dijimos antes, son por los que se gana o se pierde una Supercopa de Europa. Vamos al primer detalle, que fue arbitral. A los 10 minutos, a Alaba le cobran tarjeta amarilla, le sacan tarjeta amarilla y le cobran falta de tiro libre penal para el Sevilla. El Doberman de Quilmes tomó balón y ejecutó. Fíjense en la filmina que ponemos, el gesto técnico. No es fácil hacerle un gol de penal al arquero número 1 de la historia del fútbol, al señor Neuer. Él, fíjense cómo coloca el pie de apoyo, mira para un lado y tira para el otro del golero. Él mira a la izquierda, o sea, a su derecha, a la izquierda del golero, y ejecuta hacia la derecha del golero, hacia su izquierda. O sea, viéndolo desde la posición de Lucas Ocampo, a la izquierda, el remate a la izquierda del golero alemán número 1. ¿Había que hacerlo? Sí, había que hacerlo porque ya sabemos que el arco se achica notablemente cuando hay un gigante como Neuer en el arco. Hay una interesante cantidad de acciones a balón parado, tanto de córner como de faltas. Y bueno, ambos equipos están muy preparados, se tenían muy estudiados y ninguno pudo sacar provecho hasta acá de estas acciones. A los 34 viene una joyita del equipo bávaro, en la cual es un centro de Müller, o sea, viene recorriendo de mitad de campo hacia adelante, centro, una pelota que se lleva la marca de 3 jugadores, se observan en las filminas, puse 3 filminas para mostrar este gol, que fue un golazo, que Lewandowski va hacia la pelota y se la baja como viene a Goretzka, que está de frente al arco, remata fuerte, cruzado, y nada que hacer para el golero ni para la defensa. Fíjense que el Sevilla está defendiendo con una adecuada cantidad de gente, pero la jugada es tan buena, la hace tan sencilla Lewandowski con ese pase de primera como viene para dársela a Goretzka, que termina siendo un golazo. La verdad, felicitaciones, porque ya toda la jugada previa había sido de alto vuelo. Todo muy parejo hasta finalizar este primer tiempo, que nada, fue muy entretenido, de mucho resguardo para el equipo bávaro, porque sabía que el Sevilla con el Doberman de Quilmes y con De Jong le podía hacer mucho daño. Se cuidó, los contuvo bien, estuvo bien parado, iba, pero no iba a quedarse con mano a mano con Neuer, ninguno de ellos, como delantero contra golero. ¿Por qué? Porque estaban parados no tan adelante los bávaros. Sabían que estaban jugando contra un equipo muy táctico, muy trabajado, muy bien preparado por el señor Lopetegui. Y acá ya vamos viendo cómo el partido, la balanza se está inclinando hacia el lado del Bayern desde lo físico. ¿Por qué decimos esto? Porque empiezan a aparecer tarjetas amarillas a Koundé en el minuto 55 del global, a Fernando en el minuto 70 del global, y esto ya va haciendo que el entrenador vaya teniendo que tomar decisiones. Toma decisiones porque ve que el equipo se le empieza a cansar, y esas decisiones son los cambios. Cambios que los empieza a realizar, y en la medida que los empieza a realizar va agotándolos. El Bayern se va guardando los cambios, y podemos apreciar que vemos con los cambios como en el 56 del global
lo saca a Rakitic y a De Jong, que por nombre son jugadores que deberían estar en cancha, pero la realidad marcaba, se veía, que físicamente estaban agotados. ¿Por qué? Porque jugarle como le jugó en el primer tiempo, con ese desgaste que decíamos por parte de los jugadores que iban a presionar la salida del equipo alemán, eso come piernas, había que esforzarse mucho, no quiere decir que no estén preparados, pero el entrenador se dio cuenta que a partir de ese cansancio físico iba a pagarlo caro si no empezaba a meter mano con los cambios. Entonces, entró en el lugar de Rakitic, Nesiri, y en el lugar de Jong, Torres. En el minuto 70 entra Sané y sale, no, perdón, sale Sané y entra Tolisso para el Bayern Múnich. Sané también estaba cansado. Y en el 72 se va de la cancha Suso y entra Gudelj. Seguimos con los detalles. En el minuto 88, el mejor arquero de la historia, el mejor goalkeeper, le tapa una pelota terrible mano a mano al recién ingresado, al quien había ingresado hacía unos minutillos nomás, que nada, lo tiene para definir el partido. Minuto 88, ganaba el Sevilla si convertía esa ocasión. No lo pudo hacer, tuvo otra que el arquero también mano a mano pone el pie, atajada de handball. Ya hemos hablado de Neuer, es el mejor golero de la historia. Una vez más acá lo demostró por qué el Bayern gana todo. Tiene grandes jugadores, pero en el arco está el número 1 lejos de la historia. Y este trofeo, una vez más, al igual que cuando hablamos de la final de la de la Champions, cuando fue contra el PSG, que tuvo 3 tapadas de partido. Bueno, acá tuvo 2 tapadas de partido. Eran el partido. O sea, a pesar de haber tenido más el balón, de intentar el Bayern, no lograba vencer, más allá de los fallos arbitrales. Hubo una jugada que la anulan por el cordón, que fue una jugada de fútbol sala, de fútbol 5, espectacular. Pero bueno, el VAR dijo de que estaba fuera de juego por el cordón, porque no se ve cuando en el VAR, cuando lo muestran, no se ve si está saliendo la pelota en ese momento donde está marcado el pie del alemán. Por eso, decimos por el cordón, nada más que por eso. Pero bueno, vamos a darle la derecha en la tecnología en eso. Lo anularon ese gol, como ya le habían anulado otro, le anulan 2 goles, otro le cobran falta a Lewandowski por cargar sobre el defensa, que para nosotros no fue falta, pero bueno, para el árbitro se ve que sí, y el que cobra es el árbitro. Son detalles arbitrales que no le permitieron al Bayern tener un marcador más holgado en lo que era el final del partido a los 90 minutos. Pero como eso no sucedió, y es más, de no haber sido por el golero, el goalkeeper, casi lo pierden, tenemos que ir al alargue. Y en el alargue pasan cosas. En el alargue están los cambios que le permiten doblegar al rival al Bayern Múnich. El técnico pone 3 cambios. Sale Goretzka, entra Davis, sale Lucas Hernández, entra Martínez, sale Alaba, que estaba amonestado y cansado, y entra Boateng para cancelar el juego aéreo probable del Sevilla. Con estos cambios, más el ingreso de, bueno, uno de estos cambios es el que le da el partido, es el que le da el 2-1 final al Bayern Múnich, una vez más, campeón con el mejor fútbol que se puede ver en Europa. En esta filmina vemos el gol de Martínez a los 3 minutos de haber entrado, de haber saltado al campo,
que viene de una pelota. Yo escuché los periodistas que lo mataban al pobre defensor del Sevilla, que era una pelota, que el córner, que lo podía haber evitado, que era del golero. Estaban todos cansados. Repetimos, el tema físico es el que manda. La toma de decisiones en estos minutos del juego, en 112 minutos del juego, a ver, no es la misma que al minuto 40 ni al minuto 70. Se corrió mucho, se jugó mucho, hubo mucha táctica. Me encantaron los dos entrenadores, cada cual con lo suyo, con sus herramientas. Acciones a balón parado, la verdad, de primer nivel los dos equipos. Hubo remates al arco. Acá hay una diferencia y creo que esto es donde más se notó por qué el Bayern salió campeón, a pesar de los detalles que hicieron que esto así sea. Pero hay un dato que es el de los tiros totales que efectuó el Bayern contra el Sevilla, que fue de 20-5. A portería fueron 7, 13 desviados, por poco pero desviados. Y tiros al arco por parte del Sevilla, totales en todo el partido 5. Ese es un dato que no es menor. Después, todo táctica, todo físico. En los tiros de esquina estuvieron prácticamente parejos. 8 para el Bayern, 6 para el Sevilla. Y ninguno se pudo sacar ventaja en esas acciones, salvo en la última que repetimos, que fue por cansancio, una mala toma de decisión, una pelota que nada, la manda al córner cuando era del golero, pero eso son errores por cansancio. No podemos caerle a ningún jugador por eso. Repetimos, nos encantó la táctica de los dos equipos, muy buena disposición, muy buena lectura del juego. El plus lo tuvo el Bayern porque, nada, tiene un mejor estado físico, y en la suma de los nombres, si quieren, también podemos decir de que tiene jugadores de más renombre. Pero en lo físico estuvo la diferencia. Una vez más, Bayern campeón, felicitaciones. Llegamos a nuestro final del programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Esperamos que les haya gustado lo que nadie les contó, que nosotros sí hicimos de este partido de hoy, de la gran final europea. Nos vemos el próximo lunes con el análisis del partido de la Premier League que jugarán el domingo el Manchester City frente al Leicester City. Partidazo. Nos vemos.